Herencia. La civilización y los judíos. ¿Quién es el padre que cría a sus hijos solo para volcar su venganza sobre ellos con grande y airada cólera? Nos hemos sentado en el suelo. También hemos llorado. 1492. Un año de amargas ironías. En el día señalado por el calendario judío para llorar la destrucción del templo judío por Roma siglos atrás, los últimos refugiados judíos se hicieron a la mar alejándose de España. Al día siguiente, otro navío español se hizo a la vela desde un puerto español capitaneado por Cristóbal Colón. Para Europa se estaba abriendo una puerta a un nuevo mundo, pero parecía que todas las puertas se les cerraban a los judíos. Vuestros hermanos salieron exiliados de Jerez y Sevilla. Vi su tenacidad. Yo traje la expulsión de Castilla y de Sicilia, de Aragón, de Granada. Yo os saqué de Tierra Santa como exiliados hacia la esclavitud. Vi vuestra tenacidad. No hicisteis caso de Isaías ni de Jeremías. Por tanto, no tuve piedad de vosotros, hijos míos. La búsqueda de la liberación. ...1492 fue un año trágico para los judíos de España. El rey Fernando y la reina Isabel, bajo la presión de su consejero Tomás de Torquemada, ordenaron a todos los judíos abandonar su reino en el plazo de 4 meses bajo la amenaza de la pena de muerte. Las gloriosas instituciones de la judería española, como esta gran sinagoga de Toledo, ahora Santa María la Blanca, estaban condenadas a la desaparición. Pero la expulsión no era una experiencia nueva para los judíos de Europa. Habían sido expulsados de Inglaterra, Francia y de muchas ciudades de Alemania durante los 5 siglos precedentes. Pero esos acontecimientos no tuvieron ni mucho menos los dramáticos efectos que marcaron la expulsión de los judíos de España. Nunca se habían sentido tan profunda e íntimamente en su casa como en España. Su creatividad había fluido en todas direcciones. Su número había alcanzado los 150.000 o más. 1 de cada 10 españoles era judío o de origen judío. Y ahora esta comunidad judía, la mayor y más próspera del mundo, estaba condenada a la destrucción de un simple plumazo. Los efectos traumáticos no los sintieron solo los judíos de España. Ningún acontecimiento desde la destrucción de Judea por los romanos 14 siglos antes había alterado tanto la seguridad de los judíos en todas partes, ni les había hecho darse cuenta de modo tan brusco de su exilio y su vulnerabilidad. Hombres, mujeres y niños, tanto aristócratas como sencillos agricultores, 150.000 judíos desplazados y sin hogar. Con excepción de unas pocas ciudades de Italia, Europa occidental estaba cerrada a los refugiados. Se les prohibía incluso atravesar sus territorios. Huyeron al Imperio Otomano, a las tierras musulmanas del Mediterráneo oriental y del norte de África. Se instalaron en las comunidades judías de estas tierras y allí prosperaron. Pero fueran a donde fuesen, a Marruecos, a Estambul, a Italia o al Mediterráneo oriental, los judíos de España llevaron consigo una carga de tristeza que ningún bienestar material podía aliviar. El destino de los refugiados españoles fomentó en el corazón y en la psiquis judía un profundo autoexamen. Impuso a los judíos de todas partes un profundo sentido del exilio. Y buscaron formas para volver a definir su lugar en el mundo. En los años que siguieron a la expulsión de España surgiría una nueva forma de entender la existencia judía en un pueblo de la provincia otomana de Palestina. Aquel que vieses hacer hace 10 años y lo observe ahora, tiene la impresión de que se ha producido un milagro. Porque continuamente llegan cada vez más judíos. El odio a los judíos se desconoce aquí y los turcos les estiman.
Safed fue al principio poco más que un pueblecito que se alzaba junto a las tumbas de los venerados sabios judíos Hillel y Shammai. Ahora se convirtió en un centro del misticismo judío. En su búsqueda de una explicación para el significado de la existencia judía, llegaron eruditos de muchas tierras para venerar y estudiar los textos sagrados del judaísmo. En los libros que estudiaron se encuentra la clave de su visión mística. La Misná, el Talmud y los Midrashim eran libros tradicionalmente estudiados por los judíos en todas partes durante los 1000 años anteriores. Pero el Zohar era diferente. Era llamado el Libro del Esplendor. Era enigmático y misterioso. Estaba en el corazón de un mundo de ideas conocido como la Cábala. En Safed, la Cábala ocuparía un lugar en la vanguardia del pensamiento judío. El más grande de los estudiosos místicos de Safed fue el rabino Isaac Luria. Vio espíritus en todas partes y oyó sus murmullos en el fluir del agua, en los movimientos de los árboles y de la hierba, en el canto, en el piar de los pájaros, incluso en el chisporroteo de las llamas. Luria encontró en la Cábala una explicación mística para la condición de los judíos. No era solo el pueblo judío el que estaba en el exilio. Todo el mundo, incluso el mismo Dios, estaba en el exilio. Luria enseñaba que hubo un accidente antes de la creación del universo. Una parte del espíritu divino en forma de chispas celestiales había sido esparcida y perdida. Para que el espíritu divino volviese a estar completo había que recuperar las chispas esparcidas. Según Luria, los judíos jugaron un papel especial en este drama cósmico. Si todos los judíos obedeciesen los mandamientos de Dios en todas sus acciones, por pequeñas o aparentemente insignificantes que fuesen, se recuperarían las chispas, el mundo volvería a su santidad y el pueblo de Israel sería redimido. Mientras los judíos de Safed estudiaban y oraban y esperaban la restauración del mundo, al otro lado del Mediterráneo estaba teniendo lugar otra clase de restauración. En Venecia y en otras ciudades del norte de Italia, el final de la Edad Media había traído un nuevo nacimiento del comercio inigualado en Europa desde los días del Imperio Romano. Veo veleros tan grandes como una casa, cuyos mástiles son más altos que las torres. Son como montañas flotantes en el agua. Van a enfrentarse a peligros incalculables en todas las partes del globo. Transportan vino a Inglaterra, miel a Rusia, azafrán, aceite y vino a Asiria, Armenia, Persia y Arabia. Regresan pesadamente cargados de productos de todas clases que son enviados desde aquí a todas las partes del mundo. Se necesitaban grandes sumas para financiar este comercio. En Venecia, un grupo de hombres empezó a especializarse en reunir el dinero necesario para tales inversiones. Sentados en bancos junto a sus mesas de cambio, estos primeros capitalistas llegaron a ser conocidos como los banchieri, en italiano, los banqueros. El nacimiento de una economía del dinero suponía una nueva respetabilidad para los mercaderes, los comerciantes y los financieros. Los judíos que practicaban estos negocios compartirían esta nueva aprobación. La Edad Media estaba llegando a su fin. En toda Italia, la nueva clase de los mercaderes llegó al poder. Rompieron con las convenciones piadosas de la sociedad medieval y encontraron en la cultura de las antiguas Roma y Grecia una inspiración para el mundo que ahora iban a crear. Lo llamaron un renacer,
Un renacimiento. En su deseo de redescubrir los logros del pasado, los hombres del Renacimiento estudiaron textos griegos e incluso hebreos. En sus pinturas y esculturas retrataron temas mitológicos y bíblicos. Parecía que los 1000 años que habían pasado desde la caída de Roma no habían sido más que una temporada en la oscuridad y la ignorancia. Para los hombres del Renacimiento, la sabiduría se encontraba en el mundo clásico. Cuando llega la noche vuelvo a casa y voy a mi biblioteca. Me visto como si fuera a presentarme ante una corte real como emisario florentino. Entonces, decentemente ataviado, entro en las cortes de los grandes hombres de la antigüedad. Ellos me reciben amistosamente. Durante 4 largas y felices horas me pierdo en ellos. Olvido todas mis preocupaciones. No temo a la pobreza ni a la muerte. Me transformo exactamente en su imagen. El redescubrimiento de la literatura antigua y el deseo de libros para leer que surgió entre cantidades cada vez mayores de personas fue espoleado por un invento: la impresión con tipos móviles. Los libros, que antes fueron escasos y costosos, algunos de los cuales, por cierto, estaban en hebreo, ahora se publicaban en todas las grandes ciudades de aquel tiempo. Una generación de estudiosos empezó a examinar el mundo que les rodeaba con nuevos ojos. En los primeros años del siglo XVI, un astrónomo polaco, Niklas Kopernik, trabajaba para simplificar la matemática que describía el movimiento de los cuerpos celestes. Llegó a una conclusión sorprendente. El Sol y las estrellas no giraban alrededor de la Tierra. La Tierra no era el centro del universo. Copérnic llegaría a ser recordado por la forma latina de su nombre, Copernicus, Copérnico. Lo que él inició fue nada menos que una revolución. Otros siguieron sus pasos: Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileo. Fue un tiempo de grandes cataclismos para el entendimiento por parte del hombre de sí mismo y de su mundo. Las doctrinas medievales, que habían sido apreciadas y conservadas durante siglos, estaban amenazadas por todas partes. No creo ni en el Papa ni en los concilios, porque está perfectamente bien establecido que frecuentemente han errado, además de contradecirse a sí mismos. Debo sentirme obligado por estas escrituras que han sido hechas llegar hasta mí. Sí, mi conciencia ha sido hecha prisionera de estas palabras de Dios. Esta es mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Unos cuantos años antes de que Copérnico llegara a sus radicales conclusiones, Martín Lutero, un joven sacerdote alemán encolerizado por lo que él consideraba corrupción dentro de la Iglesia, lanzó una cruzada de un solo hombre que la sacudiría hasta sus cimientos. A lo largo de los años que siguieron, Lutero se alejó más y más de la Iglesia en sus creencias. Por toda Europa hubo otros que empezaron a romper con la Iglesia. El año 1537, Enrique VIII declaró a la Iglesia de Inglaterra independiente de Roma. Cuatro años más tarde, en Ginebra, el predicador Juan Calvino fundó su propia iglesia con creencias que diferían espectacularmente de la doctrina cristiana tradicional. Por primera vez desde su fundación, la Iglesia de Roma fue incapaz de eliminar un movimiento herético importante. La unidad de la fe cristiana en Occidente, aunque a menudo frágil, había durado casi 1000 años. Y ahora, en poco más de 2 décadas, estaba dividida en dos para siempre.
Hemos sido informados de que en Roma y en todas partes la desvergüenza de los judíos es tal que presumen de habitar entre los cristianos en la vecindad de las iglesias, e incluso de alquilar casas en las calles y plazas más elegantes de las ciudades. La reacción de la Iglesia a la rebelión protestante de Martín Lutero fue desastrosa para los judíos. La Iglesia estaba decidida a aplastar los desviacionismos y las herejías de todo tipo. Y los judíos, igual que los protestantes, eran considerados como una amenaza. En realidad, irónicamente, los judíos eran considerados como aliados de la Reforma protestante. Y así, en el año 1553, el papado ordenó la quema del Talmud, impuso la censura de los textos judíos, y en el año 1555 el Papa Pablo IV revivió la política segregacionista de la Iglesia y ordenó que los judíos de Roma se confinasen en un gueto. Gueto. Privación, aislamiento, separación. Al correr de los siglos, la palabra gueto vino a ser sinónimo de la segregación de cualquier pueblo. Pero originalmente la palabra gueto era una palabra veneciana que significaba fundición de hierro. El nuevo significado de gueto fue creado aquí en Venecia unos 40 años antes de que el Papa Pablo publicase su encíclica. En tiempos hubo una fundición de hierro en este lugar. Pero en una fecha específica, para ser exactos, en marzo del año 1516, se decretó que los judíos de Venecia solo podían vivir en este lugar rodeado por un muro, cerrado por la noche por una puerta que se cerraba al caer el sol. Al principio no fue un lugar de privación o persecuciones. Tal vez el intento de los venecianos consistía solo en limitar la competencia judía a sus propias actividades comerciales. Pero este gueto estableció la pauta que pronto fue seguida por una ciudad tras otra en toda Italia y más adelante por ciudades de Europa entera. Es muy difícil retratar la realidad de la vida del gueto, la realidad social o intelectual, con un solo color. Sí, los judíos estaban separados geográficamente de sus vecinos, pero había muchas mezclas con los no judíos a nivel social. Hubo periodos de represión y persecución, pero los hubo también de relativa tolerancia. Y si en algunos lugares el gueto tuvo un efecto asombroso sobre la vida intelectual, en otros, y especialmente aquí, en el gueto de Venecia, había una vibrante vida social y religiosa. Y así encontramos compositores judíos como Salomón Rossi, componiendo para la sinagoga música al estilo renacentista. Y así encontramos poetas judíos como Sara Copio Sulam, cuya fama trascendió los límites del gueto. No es que los judíos se hubiesen liberado de sus trabas. El lado oscuro de la vida nunca quedaba muy lejos. Pero durante un breve espacio de tiempo, algo del brillo y el resplandor del Renacimiento iluminó la vida de los judíos. El dinamismo del Renacimiento pasó ahora a las naciones situadas a lo largo de la costa atlántica. La apertura de rutas marítimas hacia el oriente y hacia el Nuevo Mundo había convertido a la España católica en el reino más poderoso de Europa. Poseedoras de vastos territorios en el Nuevo Mundo, España y Portugal monopolizaron las rutas comerciales del Atlántico. El año 1556, como parte de una herencia real, la corona española entró en posesión de los Países Bajos, una de las regiones de Europa más hondamente protestante. En España, durante 60 años desde la expulsión de los judíos, los gobernantes españoles habían seguido una dura campaña para desarraigar todos los vestigios de culto judío e islámico entre sus súbditos. La Inquisición española había torturado y quemado en la hoguera a miles de sospechosos de desviarse, aunque fuese ligeramente, de la estricta ortodoxia católica. Ahora, con los Países Bajos dominados por España, la Inquisición española se ocuparía de los holandeses. Los Países Bajos se alzaron en rebelión. La Inglaterra protestante y su reina Isabel fueron en su ayuda. Las líneas de batalla estaban formadas.
Isabel y los países protestantes por un lado, el severo y celoso monarca de España, Felipe II, y los católicos por otro. Antes de permitir que se debilite la religión, perdería todos mis dominios y 100 vidas que tuviera, porque jamás seré un gobernante de herejes. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey de Inglaterra. Y creo que sería inmundo escarnio si España o cualquier príncipe de Europa se atreviese a invadir las fronteras de mi reino. El ataque de España cuando llegó fue masivo. Una flota de proporciones mayores que las que el mundo jamás había visto. Se llamó la Armada Invencible. Los ingleses, al mando de Sir Francis Drake, se hicieron a la mar para hacerle frente. Cuando las dos flotas se encontraron, los navíos más ligeros y rápidos de los ingleses enseguida lograron maniobrar más deprisa que la armada y rompieron su formación. La derrota de la Armada Española no puso fin a la guerra entre España y los protestantes de Europa, pero fue un punto crítico crucial. El Atlántico ya no era un mar español. Los Países Bajos protestantes consiguieron su independencia, y con ella el derecho que tan osadamente habían declarado cuando se alzaron en rebelión. En lo que concierne a asuntos religiosos, Holanda y Zelanda se conducirán como crean adecuado, siempre que todos los individuos sean libres en su religión y que ningún hombre sea molestado o interrogado acerca del tema del culto divino. Ámsterdam, que en un tiempo no fue más que un puerto menor del Mar del Norte, daba la bienvenida a los refugiados de la intolerancia religiosa de toda Europa. Mercaderes protestantes venían de Flandes, hugonotes de Francia, judíos de España y Portugal. La ciudad se convirtió en la capital del comercio de la Europa del Norte. Especias, tejidos y mercancías de todo tipo abarrotaban los muelles de Ámsterdam. Sus barcos zarpaban a la búsqueda de rutas comerciales por todas partes. La bandera holandesa se izó sobre tierras del lejano Oriente y de África, y en el Nuevo Mundo. Sus mercaderes amasaron fortunas. Los judíos exiliados de España y Portugal habían encontrado un hogar en Europa donde podían vivir con pocas restricciones. Aquí, en el año 1616, un rabino pudo escribir: Hoy día, el pueblo vive pacíficamente en Ámsterdam. Han hecho leyes y reglas entre ellos que conceden libertad de religión a todos. Todo el mundo está autorizado a vivir según su credo. Sin embargo, no debe demostrar públicamente que pertenece a una religión diferente a la del resto de los habitantes de la ciudad. Una sinagoga o una iglesia católica se escondían discretamente de la vista, como esta iglesia situada en el ático de una mansión de Ámsterdam. A lo largo de los años, el respeto de Ámsterdam a la diversidad y a la disensión aumentó hasta permitir el culto público a las gentes de todas las religiones. Los judíos llegaron a llamarla la Nueva Jerusalén. En la ceremonia de inauguración de este majestuoso edificio hubo un coro y una orquesta. Esto reflejaba el gusto, la cultura y la práctica de los judíos españoles y portugueses que fundaron esta comunidad y construyeron esta sinagoga. Fueron marranos, judíos que en España y Portugal habían aceptado exteriormente las formas y los rituales del cristianismo, que simulaban ser cristianos para evitar las crueldades de la Inquisición, pero que mantenían su fidelidad a la fe y a la tradición judías, y que en secreto practicaban esa fe y cumplían su alianza con esta tradición. En España y Portugal, ellos sobrevivieron durante varias generaciones ocultando su identidad judía. En Ámsterdam darían nuevas formas a sus vidas.
Pero las mismas condiciones que en Ámsterdam permitían la libertad de culto, permitían también a los individuos desafiar a la comunidad judía desde dentro. Yo tengo una visión totalmente diferente de Dios y de la naturaleza. Yo digo que todo está en Dios. Todo vive y se mueve en Dios. Baruch Spinoza era una excepción en el mundo de los judíos de Ámsterdam. Hijo de un judío portugués, había estudiado a Descartes y a otros de los nuevos filósofos. Aunque era amable y modesto, escandalizó tanto a judíos como a cristianos cuestionando la verdad de los milagros, tratando a la Biblia como un documento histórico y negando la idea aceptada de Dios. Los señores de la Junta de Gobierno de la sinagoga hacen saber que desde hace tiempo conocen las equivocadas opiniones y comportamiento de Baruch Spinoza. No sé cómo enseñar filosofía sin convertirme en un perturbador de la religión establecida. Excomulgamos, expulsamos y maldecimos y condenamos a Baruch Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando yazca y maldito sea cuando se levanta. Ordenamos que nadie debe comunicarse con él oralmente ni por escrito, ni mostrarle ningún favor, ni estar con él bajo el mismo techo, o se acerque a 4 codos de él, o lea algo compuesto o escrito por él. Impertérrito, Spinoza siguió estudiando y escribiendo en soledad. Había alarmado a sus contemporáneos con su visión de que Dios y la naturaleza eran uno solo y podían comprenderse mediante la razón. Le acusaron de ateísmo, pero las generaciones posteriores reconocerían en sus escritos una base para la filosofía moderna y le considerarían como un hombre ebrio de Dios. Los judíos que primero llegaron a Ámsterdam eran llamados sefarditas, aquellos que tenían antepasados españoles y portugueses. Pero no pasó mucho tiempo antes de que otro grupo empezase a llegar, los askenazis, judíos de Polonia, Lituania y Alemania. La experiencia de estos judíos askenazis, los judíos de la Europa del Norte, a menudo fue amarga. La Edad Media había sido un tiempo de interminables adversidades. Pero ellos siguieron llevando una existencia precaria en comunidades esparcidas por Alemania y Europa Central. En la ciudad de Praga, en Bohemia, se formaban caravanas para llevar artículos manufacturados a Rusia. Otras caravanas que volvían de Oriente descargaban sus cargamentos de grano y madera rusa y ganado que desde allí enviaban hacia Occidente. Aquí, durante siglos, los judíos se mezclaron con los cristianos en los mercados. En el siglo XIII construyeron esta sinagoga. Se llamaba la Alt-Neuschule, en alemán, la antigua nueva sinagoga. Y ella sola, de entre todas las sinagogas de la Europa medieval, sobrevive hasta nuestros días como recuerdo de la antigüedad del establecimiento de los judíos en estas tierras.
El mundo de los askenazis era diferente al de los judíos españoles en muchos aspectos. En España los judíos habían sentido que por fin eran españoles tanto como judíos. Pero en la Europa del Norte la tensión constante entre judíos y cristianos a partir del siglo X había encerrado a los judíos dentro de su propia sociedad. Dentro de lo posible, la comunidad askenazi trataba de ser autosuficiente, un mundo aparte. El barrio judío en el interior de una ciudad era como un pueblo dentro de otro. Los judíos tenían su propio gobierno interno, sus propios tribunales, sus propias escuelas y gremios. Se ocupaban los unos de los otros en momentos de dificultad, tratando de no depender del mundo cristiano que les rodeaba. Y aunque con el correr de los años se vieron influidos por el vestido, el modo de hablar y las costumbres de sus vecinos cristianos, en el corazón permanecían ferozmente leales a su judaísmo y se resistían a cualquier cambio en su estilo de vida. Bendito seas, oh Dios nuestro Señor, Rey del universo, que has hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las demás naciones, entre el séptimo día y los 6 días laborables. Bendito seas, oh Señor, que has hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano. A finales del siglo XV, grandes cantidades de judíos alemanes llegaron a Polonia. En muchos sentidos, Polonia era aún una frontera. Su sistema agrícola era primitivo y feudal. Los nobles polacos se dieron cuenta de que podían obtenerse mayores beneficios si las tierras producían con mayor eficacia. Los nobles recurrieron a los judíos. Por la presente damos en arriendo al digno maestro Abraham, hijo de Samuel, nuestras fincas, pueblos y aldeas, y los pagos monetarios que se obtienen del impuesto sobre el grano, las colmenas, los estanques de pesca, lagos y lugares de caza del castor, sobre los campos, sobre los prados, sobre los bosques y sobre las eras de trilla. También le damos la autoridad para juzgar y sentenciar a todos nuestros súbditos, a castigar mediante multas monetarias o mediante la pena de muerte a aquellos que sean culpables o que desobedezcan. Los judíos que arrendaban las tierras de los nobles eran llamados arendars, y ellos contrataban a otros judíos para que les ayudasen a administrar esos vastos dominios. Los bienes producidos eran entregados a mercaderes judíos para que los pusiesen a la venta. En esta nueva tierra de oportunidades, los judíos se convirtieron en posaderos, comerciantes, artesanos y agentes financieros. Todos los judíos se beneficiaron. La comunidad judía de Polonia creció hasta convertirse en la mayor del mundo. Estas gentes que habían venido de Alemania encontraron en Polonia una tierra que estaba en la encrucijada de caminos entre Europa y el Oriente. Y de su cultura volvieron a aprender elementos de una herencia oriental, y crearon una fusión de Oriente y Occidente que era exclusivamente suya. Con una especie de presentimiento doloroso miramos hacia atrás, al periodo de la máxima prosperidad de los judíos polacos. En Lwów, en Lublin y particularmente en Cracovia, los judíos tienen en casi todas las casas de ladrillo 5, 10, 15 o 16 tiendas. Estamos hartos de tolerar la creciente audacia de los judíos. No satisfechos con entregarse a ocupaciones que interfieren con el sustento de los cristianos, alzan sus cabezas como enemigos de la religión cristiana. La mezcla de competición económica y tensión religiosa siempre demostró ser peligrosa. Las juntas de gobierno judías pronto se dieron cuenta del peligro de su situación. En todas las comunidades judías que vivan dentro y cerca de las ciudades, los ancianos deben advertir a sus miembros de que tengan cuidado de no ridiculizar ni asaltar a ningún gentil. Todos podemos ver que el amargo exilio se está volviendo más y más intenso.
En el año 1569, Polonia se anexionó Ucrania. Inmensas regiones de tierras vírgenes cayeron bajo el dominio polaco. Los arendars y otros judíos fueron enviados a colonizar estos territorios. Los ucranianos eran miembros de la Iglesia Ortodoxa Oriental, y su lenguaje y su cultura eran diferentes a los de los gobernantes polacos. Odiaban a los polacos con sus sacerdotes católicos y sus arendars judíos. El año 1647, Bogdan Chmielnicki, un cabecilla cosaco ucraniano, instó a los campesinos de su país a levantarse contra sus amos polacos. Cosacos y campesinos atravesaron precipitadamente Ucrania, irrumpiendo inesperadamente en Polonia. Incendios, pillajes, aniquilación. Unos eran despellejados vivos y su piel arrojada a los perros. A otros les cortaban las manos y los miembros y después arrojaban sus cuerpos a los caminos para que los aplastasen los carros y los pisoteasen los caballos. El enemigo asesinaba a niños que estaban en el regazo de sus madres. Cuando todo acabó, Varsovia, Cracovia y las grandes ciudades y pueblos estaban diezmados. Los cosacos fueron seguidos por los rusos y luego por los suecos. Lo que comenzó como una rebelión acabó como un diluvio. Los muertos judíos fueron por lo menos 100.000. Muchos miles más fueron hechos prisioneros y vendidos como esclavos. A través del mundo del judaísmo hubo una conmoción. Conmoción ante el destino de las víctimas polacas. Conmoción ante la repetida pauta de violencia de la que eran víctimas los judíos en todas partes. La confusión y la violencia de esa época parecían la prueba de que el fin de los tiempos estaba cerca. La tradición judía había prometido la redención al final de los tiempos. Había prometido un tiempo en el que vendría el Mesías a devolver la santidad al mundo y a redimir a la nación. Los judíos aguardaban y tenían esperanza. En 1665, cuando las matanzas de Polonia estaban casi acabando, Sabbatai Zvi, un judío turco, proclamó que él era el Mesías. La voz se extendió como el fuego. Todo el mundo hablaba de que había visto una columna de fuego. A uno se le había aparecido al mediodía, a otro por la noche. Procesiones con antorchas recorrían las calles a los gritos de ¡Viva el rey mesiánico! En el pasado hubo muchos pretendidos mesías, pero nunca antes un hombre había unido a los pueblos judíos de todas las naciones en un movimiento tan inspirado por el entusiasmo y la esperanza. No debemos buscar en la persona de Sabbatai Zvi una explicación a este estallido de emociones. La mayoría de los judíos jamás le habían visto y tenían muy poco conocimiento directo de él. Más bien debemos buscarla en el mismo pueblo judío y ver el movimiento como un conmovedor testimonio de su profundo anhelo de un final de los sufrimientos, del final de 1600 años de exilio. Mi buen suegro abandonó su casa de Hamel, abandonó su hogar y sus tierras y todos sus valiosos muebles. Nos mandó a nosotros, en Hamburgo, 2 enormes toneles repletos de tejidos y de toda clase de alimentos que pudiesen conservarse, porque el anciano esperaba zarpar en cualquier momento de Hamburgo hacia Tierra Santa. Ningún judío atendía su negocio. Las tiendas estaban cerradas. La gente estaba preparada para el momento en que el Mesías anunciase el final. Cuando el comercio se colapsó, las autoridades del Imperio Otomano se alarmaron. Ordenaron arrestar a Sabbatai Zvi y le dieron la elección de convertirse al Islam o morir. Optó por convertirse. Adoptó el nombre de Azid Mehmed Efendi y aceptó una pensión del gobierno de 950 piastras diarias. La traición de Sabbatai Zvi parecía burlarse de las más hondas esperanzas del pueblo judío. Querido Dios y Rey, a lo largo del mundo tus servidores e hijos se castigan con el arrepentimiento, la oración y la caridad. Durante 3 años, tu amado pueblo de Israel se sentó a esperar,
pero no consiguió nada más que viento. Creyeron que un milagro volvería a reunirles como nación, les redimiría de su existencia desperdigada. Cuando el milagro fracasó, tan solo quedó desesperación. En Polonia, tras la oleada de ruina física, ahora llegaba la desolación espiritual. A principios del siglo XVIII, un hombre abandonó su casa en la Ucrania polaca y se fue a las montañas a meditar sobre la condición de este mundo. Era conocido como el Baal Shem Tov, el maestro del buen nombre. La inspiración que encontró revitalizaría el judaísmo de la Europa oriental a través de un movimiento conocido con el nombre de hasidismo. A diferencia de los rabinos de su tiempo, creía que incluso un hombre sencillo e iletrado podía acercarse a Dios directamente a través de la oración y el culto. Y al acercarse a Dios un hombre podía traer al mundo la influencia divina a través de sí mismo. Adherirse a Dios se llamaba. Era una experiencia alegre, extática. Y los caminos hacia ella eran muchos. A través de la oración, a través del cumplimiento de cualquier mandamiento, incluso a través de una acción tan sencilla como atarse los cordones del zapato. Dios estaba en todas partes, y en todas partes se le podía encontrar. Aparecieron seguidores del hasidismo a lo largo y ancho de Polonia y Lituania, entre los pobres que sentían que la comunidad tradicional les había fallado. En los años que siguieron a la muerte de Baal Shem Tov, el hasidismo se convirtió en un modo de vida para decenas de millares de personas. Muchos rabinos tradicionales vieron el movimiento como una amenaza a su autoridad. Su reacción fue rápida. Hombres despreciables y libertinos han desertado del grupo judío. Rinden culto de una manera insana que no está conforme con la religión de la Sagrada Torá. Se dice que un estudioso le preguntó una vez al Baal Shem Tov: ¿y qué me dices de los rabinos que llaman falsas a tus enseñanzas? Hubo un festejo de bodas en una casa. Los músicos tocaban en un rincón mientras los invitados bailaban y la casa estaba llena de música y alegría. Un hombre sordo pasó por delante de la casa, miró a través de una ventana y vio gente que recorría la sala. «Mirad cómo se agitan», gritó. «Esta casa está llena de locos», porque no podía oír la música cuyo son bailaban. La expansión del hasidismo no sería frenada. Los judíos de Europa Oriental, debilitados y desmoralizados, encontraron en él la alegría y esperanza que necesitaban para seguir adelante. Mientras los judíos de la Europa Oriental se volvían hacia el hasidismo, en Occidente el judaísmo encontraría una dirección diferente. En los Países Bajos, en Inglaterra y en Francia y Alemania, el principio del siglo XVIII vio un crecimiento sin precedentes de la industria y el comercio, y con él una nueva actitud hacia los judíos. En 1712 apareció un artículo en The Spectator, un respetado periódico inglés. Los judíos están tan diseminados a través de todos los puntos comerciales del mundo que se están convirtiendo en el instrumento mediante el cual las naciones más distantes conversan entre sí. Son como las clavijas y los clavos de un gran edificio que, aunque en sí mismos son muy poco valorados, son absolutamente necesarios para mantener unido todo el entramado.
Es una ironía de la historia judía que la propia situación por la que los judíos sufrían resultara ser una fuente de fortaleza. Su dispersión les había convertido en una red comercial. Las habilidades financieras que se habían visto obligados a aprender en la Edad Media las necesitaba ahora la capitalista Europa. En los estados alemanes, los gobernantes recurrían a los mercaderes judíos en busca de ayuda, poniendo a menudo las finanzas estatales en manos de sus consejeros judíos. Fue a partir de estos Hofjuden, o judíos de la corte, de donde surgieron las grandes familias judías europeas, los Oppenheimer, los Wertheimer y los Rothschild. Riqueza, influencia, prestigio. Las recompensas de la corte eran múltiples para estos judíos. Vivían en lugares elegantes, iban en carruajes con grandes séquitos y daban fiestas a las que asistían incluso nobles cristianos. Espiritual e intelectualmente seguían formando parte de la sociedad judía, pero casi inconscientes de los cambios que estaban transformando el pensamiento occidental. Porque Europa estaba entrando en una época que sería conocida como la Ilustración. La ciencia había revolucionado el pensamiento de una generación con asombrosos descubrimientos en los campos de la física, de la química y de las matemáticas. Los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Rousseau, Locke, Hume, excitados y optimistas, se volvieron a examinar a la sociedad humana con las técnicas razonadas de la ciencia. Pedían el fin de toda opresión social, el fin de la intolerancia religiosa. ¿Por qué no lo divulgo yo mismo? En 1754, en Alemania, se representó una obra de teatro que creó una tempestad de controversias. Yo soy judío. La obra estaba escrita por un cristiano, el autor de la Ilustración, Gotthold Lessing, y su propósito era mostrar a sus hermanos cristianos que un judío podía ser inteligente, sofisticado, ilustrado. La amistad de un hombre, sea quien sea, siempre la he estimado. ¿Cómo? ¿Es usted judío? ¿Y ha sido tan atrevido como para tomar a un honesto cristiano a su servicio? Usted debiera haberme servido a mí. Eso sería lo correcto según la Biblia. El público fue escéptico. La mayor parte de los cristianos no podían imaginarse a un hombre así saliendo del mundo aislado y tradicional de los judíos alemanes. Cuando se le acusó de haber imaginado lo imposible, un judío cultivado, Lessing señaló a un joven al que acababa de conocer, Moisés Mendelssohn. Él es realmente un judío. Un hombre que sin ninguna guía ha conseguido un gran dominio de las lenguas, de las matemáticas, de la filosofía, de la poesía. Yo le considero como un futuro honor para esta nación. Mendelssohn, hijo de un pobre escriba de la Torá, asombró a la sociedad cristiana al convertirse en uno de los más destacados pensadores de la Ilustración en Alemania. Su aceptación como un igual por parte de europeos ilustrados no tenía precedentes e indicaba un camino que otros judíos podrían seguir. Tened en cuenta las costumbres y la constitución del país en el que os encontréis, pero también sed firmes en la defensa de la religión de vuestros padres. Llevad ambas cargas lo mejor que podáis. Argumentaba que solo abriendo sus mentes al conocimiento no judío podrían los judíos abandonar el aislamiento del gueto. Fue el comienzo de la Ilustración judía, la Haskalah. Y quienes la adoptaron creían que la educación occidental era el camino hacia una vida en común completa y en igualdad con los cristianos de Europa. Debemos recordar que con todo lo que se hablaba de racionalismo científico y de igualdad y de ilustración, la experiencia de los judíos había consistido en la separación.
La separación les había puesto a prueba y les había conservado. Era la fuente de su vitalidad. Recientemente habían creado el movimiento jasídico, que parecía ofrecer un medio de realización espiritual dentro del exilio. La pérdida de su identidad particular, fundiéndola con las vidas de la sociedad que les rodeaba, parecía ser una idea aterradora. Al fin y al cabo, los principios de libertad e igualdad de la Ilustración aún no eran más que principios, y la Europa cristiana seguía conservando una oscura herencia de resentimiento hacia los judíos. No fue hasta finales del siglo XVIII cuando estos ideales de la Ilustración fueron expresados en la política de las naciones. Mantenemos que estas verdades son patentes, que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. El apetito de libertad que puso en movimiento a los colonos americanos arraigó ahora en Europa. En Francia, donde los judíos habían sido virtualmente excluidos durante siglos, la Asamblea Nacional promulgó una declaración. Todos los hombres han nacido y permanecen iguales en sus derechos. Ninguna persona ha de ser molestada por sus opiniones, ni siquiera por las religiosas. Existía la sensación de que había un mundo en el umbral de una nueva era. La visión política fundamental de finales del siglo XVIII era la de un Estado en el cual las diferencias religiosas contarían muy poco, en el cual los ciudadanos serían iguales ante la ley. Sin embargo, las tradiciones éticas y morales que habían nacido miles de años antes, y las visiones de paz universal y de justicia social que habían sido proclamadas por los profetas hebreos, habían sobrevivido para volver a ser retomadas con un espíritu y un entusiasmo renovados. Parecía que por fin había llegado el momento en que el pueblo judío podría hermanarse con todos los demás para trabajar por el bien común de la humanidad.